Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo y en este video nos enfocaremos a revisar más de 30 ejemplos de la clase de ejercicios y reactivos contenidos en la guía resuelta. Los reactivos tienen la misma complejidad y dificultad que el examen real, por lo que te sugerimos familiarizarte con su estructura. Este video está enfocado en los reactivos únicamente, sin embargo, el video completo sobre la guía resuelta en donde hablamos de los temas, estadísticas de los aspirantes que aprueban y reprueban, la interfaz gráfica de las diferentes versiones de guías que manejamos, precios, forma de envío y mucho más, puedes encontrarlo al dar clic en el enlace correspondiente en la descripción de este video. Dicho video funciona como un muestrario, ya que estarás viendo detalladamente cómo son nuestras guías. En la descripción encontrarás también un enlace a nuestra tienda en línea y nuestros medios de contacto. Sin más, te dejamos para que puedas conocer los reactivos. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 1, cuestionamiento directo. ¿Qué tal? Te saluda Rodrigo de Pixoguías y vamos a revisar reactivos de cuestionamiento directo para el área 1 de didáctica y currículo. Antes de comenzar, debes de saber que los reactivos de Ceneval son extensos y son complejos, no son solamente pregunta-respuesta, para que lo tengas en consideración. No solamente debes practicar con cualquier clase de reactivos, sino con la clase de reactivos que son funcionales. Fíjate muy bien en este reactivo. Dice así: la profesora Alicia, de 35 años de edad, se ha puesto como objetivo ser la profesora del año en la Escuela Héroes de México de 1945. Para ello, se ha propuesto conocer cada una de las competencias curriculares con las que se debe cumplir. Cuando se plantea aprovechar las características de sus alumnos, comunicarles los propósitos y procedimientos previos, problematizar situaciones hacia la vida real para buscar una solución real, realizar actividades grupales e individuales, promover valores y actitudes y usar las tecnologías de información y comunicación, ¿a qué clase de competencia hace referencia el planteamiento de la profesora? A. Impartición, B. Planeación, C. Evaluación. En este caso, como son competencias que ella pretende y planea impartir, bueno, pues la respuesta correcta es A, impartición. Entonces es muy importante que leas justamente todo esto para que, bueno, tú puedas responder adecuadamente. Vamos a ir con el siguiente reactivo y dice así: fíjate muy bien que los reactivos son complejos, como te comentaba previamente. Un profesor de primaria desea abordar los contenidos curriculares de los alumnos de 7 a 11 años. Estos alumnos han comenzado a utilizar las operaciones mentales para reflexionar sobre los fenómenos y objetos de su entorno y para la clasificación, seriación y conservación. ¿Cuál de los siguientes ejemplos presenta estímulos concretos por parte del docente, o sea, del profesor de primaria? Estímulos concretos, entonces nos están preguntando estímulos concretos. No se te olvide la pregunta porque con la clase de opciones de respuesta que nos dan tan extensas y tan largas, recuerda, no es un examen donde te van a hacer pregunta, respuesta sencilla, no, son reactivos muy extensos, entonces que no se te olvide exactamente lo que te están preguntando, estímulos concretos. En este caso, bueno, la opción A dice: bueno, tenemos aquí la respuesta correcta, la cual sí es muy probable que te la puedas encontrar directamente en los reactivos o al final de cada sección en una tabla, pero en este caso, bueno, como son ejemplos de reactivo, ya la ponemos aquí justamente para que sea un poquito más ágil esto. Vamos a analizar las respuestas para saber por qué llegamos a la respuesta correcta A. En primero de primaria, los alumnos desarrollan actividades donde deben identificar vocales en palabras encerrándolas en un círculo, colorear objetos donde estén presentes las dos o más vocales y finalmente recortarlas para pegarlas en su cuaderno. El profesor guía a sus alumnos para seguir los pasos descritos anteriormente, suministrando pausas para realizar una acción después de otra. B. En segundo de primaria, los alumnos realizan una maqueta con plastilina, moldean figuras que ellos conocen en cuanto a su propio cuerpo. Posteriormente, en una silueta dibujada en el pizarrón, el docente les indica con líneas el nombre de cada parte del cuerpo y les pide que escriban correctamente para no confundirse. C. En tercero de primaria, los alumnos realizan un producto con materiales reciclados, comparan con los demás su uso y forma de presentarlos. El docente les pide que expliquen cómo se les ocurrió la idea y qué ayuda recibieron en casa para lograrlo. Entonces, recordemos que nos preguntaban los estímulos concretos de parte del docente. Realmente la opción C no tiene un estímulo por parte del docente, sino que les está preguntando. Y entre la opción A y la opción B, realmente quien está ayudando más o está ejerciendo un estímulo pues mayor en los alumnos es el teórico de la opción A. ¿Por qué? Porque en este ejemplo el profesor de primaria emplea estímulos directos sobre el aprendizaje de los alumnos. En los otros ejemplos su participación es limitada y cuestionable. Entonces, respuesta correcta A. Siguiendo estos mismos reactivos, dice así: el jefe de servicio del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que el plan de estudios actual no funciona para lograr que los alumnos de dicha academia desarrollen su potencial intelectual en dicha asignatura y que estén preparados para la solución de problemas en el mundo real, es decir, el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes.
Para ello, se dispone a realizar las modificaciones necesarias en la metodología del aprendizaje constituyendo un currículo complejo. Mencione cuál es la característica del currículo complejo necesaria para lograr los fines que se desea, que desea el jefe de servicio. Entonces, justamente es un planteamiento típico de Ceneval. Fíjate que nos hacen mención al currículo, no siempre lo van a indicar, sino que te lo van a poner de forma implícita. Pero tú tienes que ser experto en todo lo que tiene que ver con currículo, desde historia, los tipos de currículo, etc. Entonces, bueno, en este caso nos preguntan o nos piden mencionar la característica del currículo complejo para lograr estos fines. A, trabajo por problemas y proyectos. B, formación de competencias. Y C, búsqueda de información integral. Entonces, respuesta correcta B. Siguiendo con este mismo orden, dice, es la elaboración o construcción teórica, intelectual, formal e ideológica del proceso educativo, así como de la respuesta pedagógica esperada. Tenemos la opción A, currículum, B, currículum oculto, C, currículum vitae. Respuesta correcta, A, currículum. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 2, completamiento. Muy bien, reactivos del área 1, didáctica y currículo. Reactivo 2, completamiento. Bien, entre los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación se estableció A, realizar una reforma curricular, modernizar las escuelas y profesionalizar a los maestros. B, reorganizar el sistema educativo, fortalecer el federalismo y promover la nueva participación social. C, actualizar los materiales educativos, promover el bienestar de la infancia y crear redes de aprendizaje. Es muy importante que de todas las etapas de los cambios y reformas educativas que han existido en México, que te vayas exactamente a lo que cada presidente y en cada sexenio intentó implementar. En este caso, se hace referencia a lo que en el sexenio de Felipe Calderón se anunció como la alianza, una reforma llamada la Alianza por la Calidad de Educación. Recuerda que con Enrique Peña Nieto hubo las denominadas reformas estructurales y también hubo la famosa reforma educativa. Pero en este caso, no nos habla de esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto, sino de la de Felipe Calderón. Por eso es muy importante que leas exactamente todo lo que sucedió en los diferentes sexenios respecto a la educación, al magisterio, etc. Entonces, de acuerdo a la Alianza por la Calidad de Educación, según el gobierno federal, se propone impulsar una transformación por la calidad educativa. Esta alianza nuevamente fue suscrita entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el CNT, pero concretamente se realizó con Elbester Gordillo Morales como presidente de este sindicato, sin considerar al Magisterio Nacional. Entonces, es muy importante, como te decía, que leas todo esto respecto a los cambios y reformas por cada sexenio. Respuesta correcta, B. Justamente aquí tenemos la explicación. Y sí, fortalecer el federalismo y promover la nueva participación social. Siguiente reactivo y dice así: la reforma integral de la educación básica buscó impulsar la formación integral de los alumnos al establecer, y tenemos tres opciones. Nos dice una educación intercultural basada en competencias para la vida. Recuerda nuevamente las competencias, que es lo que hablábamos en los primeros reactivos, y un perfil de egreso. Es esto, un perfil de egreso y competencias, que los alumnos sean competentes para las problemáticas de la vida diaria. Esas son las competencias, no solamente objetivos muy simplistas. B. Una educación bilingüe, el concluir el inglés como segunda lengua desde el nivel preescolar. Pues no, de hecho también desde el nivel preescolar es algo bastante complejo. C. Aprendizajes esperados, así como estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. Respuesta correcta, A. Una educación intercultural basada en competencias para la vida y un perfil de egreso. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, reactivos de ordenamiento, de didáctica y currículo. Fíjate muy bien, te pueden preguntar de esta forma y dice así: para conocer cómo la dinámica familiar repercute en el rendimiento de los estudiantes, se ha decidido utilizar una escala tipo Likert para recopilar información. Ordena el procedimiento a seguir para su correcta aplicación. Como en este video nos podemos llevar muchísimo tiempo, vámonos directamente a la respuesta correcta, pero ten en cuenta que para esta clase de reactivos es muy importante que veas siempre el principio y el final. En este caso, cuando el Ceneval era de 4 opciones y no de 3, era un poquito más fácil, porque era más frecuente que se repitiera el primer número o el último. Pero en este caso, pues como son 3 opciones, sí puede ser un poquito más truculento. Así que directamente la respuesta correcta, que es la C, nos dice que lo primero es la elección de la muestra a estudiar. Posteriormente, la elaboración de preguntas o aseveraciones, seguido de identificación de alcances y limitaciones de la técnica utilizada, posteriormente la construcción de instrucciones generales, seguido de la elección de la escala, frecuencia, grado de acuerdo, etcétera, que ojo, esto es muy importante para el área de investigación educativa, que es el área 4, y posteriormente, el planteamiento del objetivo del instrumento. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C.
Ok, así que bueno, pues es muy importante que revises las escalas tipo Likert y justamente cómo es el orden para poder realizar esta clase de procedimientos. Entonces seguimos adelante y dice así: ordene cronológicamente los pasos que se deben seguir para hacer un uso adecuado de los auxiliares audiovisuales. Utilice los números progresivos que identifican a cada uno de ellos. Entonces nos vamos otra vez directamente a la respuesta correcta, que es la B, pero analizándola dice que bueno, primero obviamente hay que seleccionar, posteriormente es la previsión, seguido de un guión para saber exactamente qué es lo que se va a comentar. Luego de eso tenemos la preparación del alumno, su presentación, su evaluación y al final la enseñanza posterior. Entonces, respuesta correcta, B. Siguiendo con este mismo orden, dice: ¿en qué secuencia deben desarrollarse las siguientes acciones para evaluar el aprendizaje de un grupo de preescolar? Entonces, nuevamente, como el video queremos que sea lo más conciso posible, nos vamos directo a la respuesta, que es la B, pero tú le puedes poner pausa para analizarlo correctamente y más tranquilamente. Y dice: 2. Iniciamos con definir los comportamientos a evaluar, seguido de observar y registrar los comportamientos de los alumnos durante las actividades, seguido de analizar la información para valorar los avances de los niños y finalmente diseñar actividades con el propósito de atender las necesidades educativas. Entonces, respuesta correcta, B. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, analicemos ahora reactivos de relación de elementos para didáctica y currículo. En este caso dice así: correlación de los tipos de currículo con sus características. Es lo que te comentaba, es muy importante que los tipos de currículo los estudies muy bien porque son muy preguntados al igual que todo lo que tiene que ver con estadística, como vamos a ver en el área 4 finalmente. Pero bueno, vamos acá, dice respuesta correcta C, nos vamos directo para fines del video y dice: el currículo, el tipo de currículo oficial, pues es el que es escrito, se documenta en diagramas y esquemas. El tipo de currículo nulo es el que son materias que nos enseñan, por eso es nulo. 3, operativo, consiste en lo que el profesor realmente enseña, por eso es operativo. 4, adicional, son las experiencias planeadas fuera del currículo formal. Y finalmente el currículo oculto, que sus normas y valores carecen de reconocimiento, pero no por eso quiere decir que no se tengan las habilidades. En ese caso, respuesta correcta C. Seguimos adelante. Y dice así: en un entorno virtual se ha organizado una actividad conjunta entre el asesor y los estudiantes en relación a un contenido. Para ello, la tarea se apoya en diversas tecnologías. Relaciona los recursos tecnológicos utilizados con la característica correspondiente. De hecho, este fue un reactivo real propuesto por Ceneval. Aquí solamente lo queremos reproducir para que veas que de esta forma te pueden preguntar. Pero bueno, justamente ya habiendo hecho esta aclaración y para fines del video nos vamos directo a la respuesta, que es la B. Nos dice aquí en el recurso tecnológico que el correo electrónico pues se utiliza en lo que le llaman un tiempo diferendo. O sea, realmente esto significa que pues el correo electrónico se puede revisar cuando sea. O sea, es un tiempo diferido, es lo mismo, ¿sí? Posteriormente, la conversación electrónica, que es un chat, se trabaja de manera sincrónica porque es un chat justamente. Y finalmente, el blog, pues permite la socialización del conocimiento. Entonces, en este caso, bueno, pues el guión de entrevistas será útil para entrevistas a los diferentes actores, así como el cuestionario general sobre el estado que guarda la función del desempeño docente en cada institución y el portafolio de instrumentos para revisar las características de las diversas formas de evaluar la docencia. Las demás opciones no se relacionan correctamente a los recursos. Entonces, respuesta correcta, B. Área 2, orientación educativa. Reactivo 1, cuestionamiento directo. Muy bien, comenzamos con los reactivos de cuestionamiento directo del área 2, orientación educativa. En este caso dice así: en un grupo de cuarto grado, la maestra realiza una actividad experimental con un vaso de vidrio que tiene una bola de papel atorada en el fondo, tal como podemos ver aquí en la imagen. En un recipiente transparente con agua, bueno, este no es transparente, pero es para fines de explicar el reactivo, introduce lentamente el vaso boca abajo en forma vertical, como se ve en la imagen, y pregunta al grupo qué pasará con el papel. La mayor parte de los alumnos responde que el papel se va a mojar. Los alumnos se quedan muy sorprendidos cuando la maestra saca el vaso del recipiente con agua y el papel está seco. ¿Cuál considera que es la causa por la que los alumnos respondieron de esta manera a la pregunta de la maestra? A. Los niños aún no tienen el concepto de impenetrabilidad. B. Los niños tienen el concepto de impenetrabilidad pero solo en sólidos. C. La maestra no proporcionó la información necesaria antes de realizar la actividad experimental. Respuesta correcta A. En este caso, ¿por qué? Porque el concepto de impenetrabilidad es un concepto de química, que es una de las indicaciones que nos dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, en este caso, bueno, es muy importante que sepamos que este concepto de química pues no se puede enseñar de forma tan simple, tan sencilla.
a esta edad, que justamente en cuarto grado, pues los chicos tienen aproximadamente entre 8 y 9 años, y justamente es por eso que la química se enseña en la secundaria, y ya en ciencias naturales ya es al final de la primaria, quinto año, sexto año, justamente porque tiene que ver con la forma como el cerebro en este momento se está desarrollando y con los conceptos que se pueden abstraer. Entonces en este caso, sí, claro, se puede utilizar la lógica, pero obviamente requiere de un cierto tipo de desarrollo neurológico. Y sí, podríamos considerar que la maestra no proporciona la información. Claro que la maestra puede comentarlo posteriormente, pero eso, aunque le va a ayudar a los niños a desarrollar esa clase de pensamiento crítico, en este caso, pues los alumnos a esta edad se espera que no tengan tan presente el concepto de impenetrabilidad. Justamente por eso es que hay materias que se enseñan en diferentes grados. Entonces, respuesta correcta, A. Área 2, orientación educativa, reactivo 2, completamiento. Muy bien, reactivos de completamiento del área 2, orientación educativa. Bien, las funciones del orientador educativo en México varían dependiendo de las necesidades de la institución, así como del nivel educativo en el que se desarrolla la actividad de orientación. La función que engloba tareas como el asesoramiento y el consejo personal, la formación en la búsqueda y utilización de la información, la ayuda en el proceso de toma de decisiones y el apoyo en el desarrollo del proyecto vital es en este caso, es la función, el tipo de función diagnóstica, de ayuda o de evaluación e investigación. En este caso, la respuesta correcta es B. Es muy importante que para el área de orientación educativa, pues tengas muy en cuenta cuáles son las funciones del orientador educativo en México. Bien, de acuerdo con el Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria 1981, recuerda que te comentamos hace unos momentos que es muy importante que de todos los periodos históricos en México tengas en cuenta lo que se hizo en cada sexenio y obviamente cuáles eran los manuales de referencia y programas que había en ese momento y que pretendían instaurar respecto a la educación para que te vayas muy justamente lleno de este conocimiento a tu examen, porque es muy preguntado, como puedes ver. Entonces aquí nos están preguntando el Manual de Organización de la Escuela Secundaria de 1981, imagínate, hace más de 30 años. El orientador educativo tiene como propósito colaborar en el desarrollo integral del educando, al favorecer la creación de actitudes para lograr una vida plena, equilibrada y constructiva en el ambiente escolar, familiar y social. Una de las funciones del orientador a este nivel es A. Desarrollar actividades en los 3 niveles de atención, individual, grupal y masivo, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. B. Establecer comunicación constante con los padres o tutores de los alumnos y entrevistar por lo menos a aquellos cuyos hijos requieran atención especial. Y C. Participar en los eventos en los que convoque la Dirección General de Bachillerato en materia de orientación educativa. Entonces, en este caso, a veces los reactivos pueden ser de una forma compleja en la cual digas, realmente este manual jamás lo leí. No, con que tengas conocimiento ya. Pero aquí realmente tienes que tener mucha pericia, porque si nos están preguntando exactamente del Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria, tienes que plantearte de estas 3 opciones cuál es la que más específicamente está hablando de algo relacionado con la educación secundaria. Por ejemplo, la opción A es muy general. La opción C ya nos habla del bachillerato, sabemos que esa no es la educación secundaria. Y sí sabemos que en la educación primaria, en la educación secundaria, los alumnos tienen una relación muy estrecha todavía con sus padres. No tanto así quizá en bachillerato, en nivel medio superior y en nivel superior. Entonces de esa forma establecemos que la respuesta correcta es B. Establecer comunicación constante con los padres o tutores. Y todavía lo que podemos ver a continuación. Entonces, respuesta correcta, B. Área 2, orientación educativa, reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, iniciamos con los reactivos de ordenamiento del área 2, orientación educativa. Bien, dice así: identifique la secuencia didáctica que permite dar cumplimiento al siguiente propósito de enseñanza de ciencias en la escuela secundaria. Desarrollen de manera progresiva conocimientos que favorezcan la comprensión de los conceptos, procesos, principios y lógicas explicativas de la ciencia y su aplicación a diversos fenómenos comunes. Profundicen en las ideas, conceptos científicos básicos y establezcan relaciones entre ellos, de modo que puedan construir explicaciones coherentes, basadas en el razonamiento lógico, el lenguaje simbólico y las representaciones gráficas. Lo que te comentábamos previamente, los reactivos son extensos, no son pregunta-respuesta. Entonces, en este caso vemos que el reactivo es extenso y nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la B para fines del video, y dice así: lo primero es la
recuperación de conocimientos previos, seguido del registro de los datos correspondientes a las variables de la experimentación, seguido de la experimentación propiamente dicha y finalmente la elaboración de conclusiones. Respuesta correcta, B. Muy bien. Es referido al especialista un escolar de 8 años por indicaciones de su maestra de segundo año de primaria. Ya que presenta trastornos de la conducta y bajo rendimiento escolar en lectura y matemáticas, el niño tiene antecedentes de parto prematuro, se cae y tropieza constantemente y es hijo único en una familia disfuncional. ¿Qué procedimiento inicial sería el más adecuado para identificar la problemática? A. Entrevista. B. Aplicación de pruebas psicológicas. C. Observación directa. En este caso, pues la entrevista es el procedimiento inicial que hay que hacer, así que es la respuesta correcta. Bien, siguiendo con este mismo orden, dice, con relación al caso anterior, porque es muy importante que sepas que te van a poner casos seriados. Bien, te pueden preguntar primero de cuestionamiento directo o completamiento y combinarlo con un reactivo de ordenamiento o de relación de elementos. Entonces dice que con relación al caso anterior, ¿qué secuencia de actividades sería la más adecuada para poder establecer una intervención adecuada? En este caso, la respuesta correcta es la A, porque primero hay que hacer la entrevista, seguido de la aplicación de pruebas psicológicas, posteriormente un diagnóstico y finalmente la sugerencia de tratamiento. Entonces, respuesta correcta, A. Dice así el siguiente reactivo. ¿En qué secuencia deben desarrollarse las siguientes acciones para evaluar el aprendizaje de un grupo de preescolar? Bien, para fines del video nos vamos directamente a la respuesta, que es la B. Dice 2, 3, 1, 4. Bien, dice que primero hay que definir los comportamientos a evaluar, posteriormente observar y registrar los comportamientos de los niños durante las actividades, seguido de analizar la información para valorar los avances de los niños y finalmente diseñar actividades con el propósito de atender las necesidades educativas. Respuesta correcta, B. Bien, dice así. A los alumnos de una escuela rural les gusta trabajar en equipo e intercambiar ideas. Les agrada realizar las actividades que proponen los libros de texto, sobre todo las de ciencias naturales, como observar su entorno y aquellas en las que puedan representar lo aprendido, mediante diferentes materiales. También les gusta escuchar relatos o realizar lecturas de historia. La maestra, atendiendo a los intereses del grupo, diseñó una serie de actividades para desarrollar el tema Las diferencias entre el campo y la ciudad, con el propósito de identificar las diferencias entre ambos entornos. De acuerdo con la situación escolar anterior, ¿cuál es la secuencia de actividades didácticas que permiten a la maestra alcanzar el propósito establecido? Entonces, ya viste que son reactivos extensos, no son pregunta-respuesta, así que debes estudiar con el material correcto. En este caso, la respuesta correcta es la C, que nos dice, qué es la secuencia, que es primero preguntar a los alumnos quién ha ido a la ciudad, qué es lo que han visto, qué les agradó y qué no, y comentar las respuestas dadas, seguido de invitar a los alumnos a encontrar diferencias entre el lugar en el que viven y las imágenes de una ciudad que aparece en su libro de texto, seguido de pedir a los niños que nombren algunos elementos que aparecen en la ilustración y los anoten en el pizarrón, así como el nombre de algunas cosas que los rodean en el campo, seguido de solicitar a 2 niños que inventen y narren al grupo 2 sucesos interesantes asociados, uno al campo y otro a la ciudad, y finalmente, que se organicen los alumnos por equipos y pedir que cada grupo elabore una maqueta de la ciudad. Entonces, como te puedes dar cuenta, son reactivos complejos. En mi opinión, este es un reactivo bastante complicado de resolver en primera instancia. No pierdas mucho tiempo, déjalo al final porque finalmente podrías considerar que cualquiera de las otras respuestas también es correcta. Entonces, toma tu tiempo, déjalo al final si es posible y responde primero lo de cuestionamiento directo y completamiento. Área 2, orientación educativa. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, reactivos de relación de elementos de orientación educativa. Dice así. Un modelo actual para el aprendizaje es el modelo basado en competencias. Relacione los diferentes tipos de competencias con su respectiva característica. Entonces nos van a poner 2 tablitas, a la izquierda competencias y a la derecha las características. Nos vamos a la respuesta correcta, en este caso es la C, y dice, competencia de vida es que se prevé que sea un aprendizaje permanente. Posteriormente, un tipo de competencia básica o básicas es, de acuerdo a la respuesta correcta, es que comprende lectura, redacción y expresión. Y finalmente competencias profesionales. ¿Ves? Que sus características fueron descritas por Philip Arnold. Entonces, en este caso, importantísimo que este autor lo leas, justamente de las referencias oficiales de Ceneval. Pero los tipos de competencias y sus características, muy preguntado. Respuesta correcta, C. Dice, relación de las columnas. Bien, proceso del desarrollo afectivo y la descripción. Autoestima, motivación intrínseca y autoconcepto. Es muy importante que estudies esos procesos del desarrollo afectivo porque son muy fundamentales para el desarrollo
neurológico del niño y obviamente su aprendizaje, que obviamente se relaciona con la didáctica, con el currículo, con el aprendizaje del educador. En este caso nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y dice que el autoestima, pues su descripción es valorar sus capacidades y rasgos que lo definen, ya sea de manera positiva o negativa, seguido de la motivación intrínseca, que es aprender por sí mismo. Se muestra curioso e interesado por las cosas que pasan a su alrededor a partir de las necesidades propias. Y finalmente, el autoconcepto, que es describirse a sí mismo a partir de sus características físicas e intereses. Bien, siguiente reactivo dice así: relacione los juegos modificados con los valores que se desarrollan en los alumnos. Juego modificado en una tabla y valor en otra tabla. Directamente nos vamos a la respuesta, que es la C, y dice, en este caso, bueno, que juego modificado de adquisición, pues se va a relacionar con la perseverancia. Juego modificado deportivo se va a relacionar con el respeto, y juego modificado funcional, bueno, se va a relacionar en este caso con la asertividad. Ojo, ten mucho cuidado, en este caso te pusimos 4 opciones de respuesta. Recuerda que en nuestros simuladores pueden encontrarse también opciones con reactivos con 4 opciones, porque creemos que 3 opciones es muy fácil. Solamente para fines del examen, para tu preparación, podríamos ponerte 4 para que no te vayas con la idea de que el examen es fácil. Ya pudiste ver los reactivos, no son nada fácil, no son preguntas-respuestas, son casos y son planteamientos complicados. Entonces, en este caso, respuesta correcta C. Área 3, gestión educativa, reactivo 1, cuestionamiento directo. Muy bien, revisemos ahora reactivos de cuestionamiento directo del área de gestión educativa. Dice así: el movimiento de evaluación en el marco de las políticas de planeación educativa se muestra en algunos de los siguientes planteamientos. Nos ponen aquí los planteamientos. 1. Asegurar que los servicios educativos sean de buena calidad. 2. Establecer exigencias y pautas mínimas a ser respetadas por todas las instituciones. 3. Otorgar la acreditación o autorización de funcionamiento de las instituciones. 4. Establecer comparaciones entre instituciones y construir un ranking entre ellas. 5. Hacer conocer el desempeño de las instituciones en la comunidad. 6. Saber si una institución cumple con los objetivos. Suponga que el grado de importancia de las ideas presentadas en el texto, a las cuales cada número entre paréntesis se refiere, decrementa desde lo más alto hasta la base. Esto es 1 seguido de 2, significa que ambas ideas son igualmente importantes, en tanto que 1 y flecha abajo 2 significa que la idea 1 es más importante que la 2. Entonces, en este caso, bueno, justamente de acuerdo a los planteamientos que nos están poniendo, recuerda, si está abajo la idea, pues es que la que está arriba es más importante, y la que está justamente al lado, pues es que ambas ideas son realmente importantes. Entonces los planteamientos vienen aquí, y justamente aquí es la forma en cómo tú tendrías que evaluar cuál es más importante y cuál es menos importante. Nos vamos directamente a la respuesta, en este caso es la A, que nos dice que, bueno, que la idea 1, que es que asegurar que los servicios educativos sean de buena calidad, y también el planteamiento que dice que otorgar la acreditación o autorización de funcionamiento de las instituciones es igualmente importante, y ya de ahí se van desprendiendo los demás planteamientos, cuando supuestamente el menos importante sería el 6, que es saber si una institución cumple con los objetivos. Obviamente, bueno, pues todos son importantes, pero pues ya de acuerdo al planteamiento de esta clase de reactivos, pues la respuesta correcta es la A. Muy bien, reactivos de completamiento de gestión educativa. La educación preescolar en el periodo 1979 a 1992 se caracterizó por, y nos vamos directamente a la respuesta, que dice la consolidación del nivel de preescolar dentro de la educación básica, la diversificación de las modalidades de atención y la prioridad de la cobertura en el tercer grado. En este caso, bueno, pues es la respuesta correcta, pero vamos a analizar las otras, que dice la formación de las educadoras en una institución creada especialmente para ello y la incorporación del nacionalismo en planes y programas de estudio. C. La apertura prioritaria de jardines de niños en zonas urbanas, la reincorporación del preescolar a la administración central de la SEP y los programas diferenciados por grados. Entonces, la respuesta correcta B. Nuevamente, aquí nos están poniendo un periodo, y te repito, es muy importante que leas la historia de la pedagogía en México, porque es muy preguntado. Bien, todos los enunciados pertenecen al criterio nacionalista que orienta la educación en México según el artículo 3º constitucional, excepto. Bien, respuesta correcta A. Considera que la democracia como una estructura jurídica, un régimen político y un sistema de construcción de representatividad. ¿Sí? Entonces considera a la democracia
justamente como todas estas virtudes. B, atiende a la comprensión de los problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política e independencia económica, así como la continuidad y acrecentamiento de la cultura. Y C, fortalece la pertenencia y entendimiento de la soberanía, así como el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones, además de valorar las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. Entonces, en este caso, bueno, pues es muy importante que el artículo 3 constitucional lo leas. De hecho, comentarte que incluso para el Exani 2, que es un examen que Ceneval aplica para las personas que están interesadas en estudiar educación, les preguntan que sepan todo lo relacionado al artículo 3. En este caso, si tú estás egresando, es más importante que aún lo conozcas más que los que van apenas a ingresar. Entonces, léete de la Constitución el artículo 3 de pies a cabeza porque es muy preguntado. La unidad básica del sistema educativo nacional es la organización escolar, escuela, educación básica. Esta es muy sencilla y es la escuela. Área 3, gestión educativa. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, reactivos de ordenamiento de gestión educativa. ¿En qué orden deben desarrollarse las siguientes etapas del diagnóstico pedagógico? Bien, para fines del video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C. Dice, primero la detección, seguido de la planificación, luego la ejecución, seguido de la sistematización y al final la evaluación. Respuesta correcta, C. Para mejorar la educación pedagógica ocurrieron hechos que permitieron el avance de la educación en México. Ordene del más antiguo al más nuevo los hechos que ocurrieron dentro del positivismo en México. Muy importante. Te voy a repetir esto durante lo que queda del video, pero es muy importante que leas la historia del sistema educativo en México y todas las reformas de acuerdo al sexenio. Entonces, en este caso, el reactivo pues nos aterriza otra vez a esa clase de hechos. Así que nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, que dice que inicialmente, bueno, el más antiguo fue, pues bueno, que surge la filosofía de Augusto Comte, obviamente, seguido del impacto del sistema positivista en la educación, seguido de la presencia de Gabino Barreda y el grupo de positivistas, ¿sí? Ten en cuenta justamente esto durante también el porfiriato, y posteriormente la propuesta pedagógica de Gabino Barreda. En este caso, la respuesta correcta es la C. ¿Cuál es el orden del siguiente listado para conformar el proyecto escolar? Nos vamos nuevamente directo a la respuesta correcta para fines del video, y dice que primero, el orden para el proyecto escolar, primero lo que hay que hacer es delimitar la misión, seguido de establecer una visión, ¿sí? Aunque bueno, justamente esta clase de preguntas pueden ser complicadas porque bueno, ¿qué dice uno? ¿Qué es la misión o la visión primero? Bueno, en este caso ten mucho cuidado, pero bueno, para fines de este reactivo, lo inicial es la misión, seguido de la visión, luego definir los valores que orientarán las actividades de la comunidad escolar, seguido de realizar un diagnóstico, luego establecer los objetivos estratégicos, luego precisar acuerdos y compromisos, 5, planear el programa anual de trabajo y finalmente determinar la evaluación para la mejora continua. Casi siempre la evaluación va a ser al final para que lo tengas en cuenta. Este reactivo muy complicado, te va a llevar bastantes minutos, así que ten mucho cuidado. Si ves que está muy complicado, déjalos al final, pero sí, en ocasiones sí nos pueden poner hasta 8 opciones. Es muy raro, actualmente ya solamente se manejan de 1 a 5 máximo, pero sí es posible que puedas encontrar todavía 8. Entonces, respuesta correcta, B. Área 3, gestión educativa. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, reactivos de relación de elementos para gestión educativa. Dice así, relaciona el periodo histórico con la característica de la escuela pública mexicana que le corresponda. Entonces, nuevamente, historia y educación. Periodo en la tablita de la izquierda y característica en la tablita de la derecha. Nos vamos para fines del video directamente a la respuesta, que es la C, y dice que en el periodo de 1876 a 1910, muy importante porque durante ese periodo fue el porfiriato, bueno, pues que su objetivo era educar a la población, su cobertura se amplió tanto en el campo como en la ciudad y sus programas se unificaron con base en los criterios urbanos. Entonces, su objetivo era educar a la población. Entonces, es muy importante que de ahí vayamos partiendo de forma cronológica a los siguientes objetivos o características. Bien, seguido del periodo de 1910, es decir, durante la época de la posrevolución, a 1940. En este caso, la característica es que su finalidad era proporcionar educación de calidad a la población. La preocupación por la cobertura pasó a segundo término y se intentó trabajar con programas diferenciados por regiones.
seguido del periodo de 1940 a 1970, en donde su característica era que la finalidad era instruir a la población, su cobertura era mayoritariamente urbana y sus contenidos se basaban en lo urbano. Y finalmente el periodo de 1970 a 1994, su característica era que el propósito era educar a la población y su cobertura se amplió a zonas rurales y sus programas se diferenciaron para el campo y la ciudad. Respuesta correcta, C. Muy importante porque, bueno, para que lo tengas en consideración, obviamente vamos de lo más general a lo más específico. Aquí justamente en el Porfiriato, pues sí, lo que se pretendía era educar a la población, pero en general. Posteriormente, pues ya se determinó que sí, de acuerdo a las características urbanas y rurales, pues iba a tener que darse un tipo de educación aterrizada a la realidad de eso. Entonces obviamente eso es muy importante porque es más realista y recuerda, todo tiene que ver con competencias, entonces va a ser muy diferente la educación que se pueda dar a nivel urbano y a nivel rural. Sí, idealmente debería ser la misma educación, pero ciertamente no es posible siempre porque, pues bueno, sabemos que a nivel urbano tenemos ciertos beneficios y a nivel rural lamentablemente ni siquiera en muchas ocasiones hay un pizarrón, ni siquiera hay audiovisuales, entonces se tiene que aterrizar, así que justamente con eso te puedes basar, así que la respuesta correcta es la C. Relaciona las columnas y dice nivel, obligación. Bueno, directamente para fines del video, respuesta correcta C. Vamos que a nivel federal la obligación es quien determina los planes y programas de estudio para todo el país, claro que sí. Al nivel estatal, la obligación es que tiene la responsabilidad de administrar los planteles educativos. Y a nivel municipal, que se encarga de gestionar ante las instancias educativas correspondientes a la ampliación de la infraestructura educativa. Entonces, respuesta correcta, C. Área 4, investigación educativa. Reactivo 1, cuestionamiento directo. Muy bien, entramos a los reactivos del área 4, investigación educativa, y dice así. El profesor Acosta se ha percatado que durante los recreos de los días lunes y viernes aumenta el índice de bullying a los alumnos varones de cuarto año de primaria por parte de los alumnos de sexto grado. Esto ocurre en la escuela técnica número 72. Las compañeras son quienes le reportan al profesor los sucesos, puesto que los varones afectados, por miedo y pena, raramente lo hacen. El profesor desea investigar cuáles son las causas de esta situación, por lo que tiene que iniciar un planteamiento del problema y establecer su objetivo de estudio. Con base en la viñeta anterior, indique cuál debe ser el objeto de estudio del profesor. A. El índice de bullying. B. Los varones de cuarto año. C. Los alumnos de sexto año. Respuesta correcta A. Índice de bullying. ¿Por qué? Porque justamente es una observación que él ha hecho, que aumenta de los días lunes y viernes aumenta el índice de bullying. Entonces, ese es su planteamiento del problema. O sea, justamente lo que va a estudiar. Siguiendo el caso anterior, suponiendo que el profesor piensa en varias de las razones que aumentan el fenómeno descrito, ¿cuál de los siguientes enunciados comprendería una hipótesis nula? Entonces recuerda que la hipótesis nula pues, es la que queremos que se rechace, ¿no? Para seguir adelante. Entonces en este caso, el índice de bullying no aumenta los lunes y viernes. Lo que él quiere es rechazar su hipótesis nula. Eso es un principio básico de cualquier tipo de investigación. Es la famosa H0 o HO. Entonces él quiere determinar justamente cómo se puede establecer la hipótesis nula, y para rechazarla tiene que establecer que el índice de bullying no aumenta los lunes y los viernes. ¿Para qué? Para que con su investigación él determine que sí aumenta. Entonces, respuesta correcta B. Siguiente reactivo dice así. Una cafetería que se encuentra en la cercanía de una escuela preparatoria realiza un estudio estadístico a los estudiantes que se encuentran en las inmediaciones. El encargado de las encuestas realiza las siguientes preguntas. ¿Prefieres que el café esté mucho más frío, un poco más fresco, esa temperatura, un poco más caliente o mucho más caliente? Posteriormente, le solicita a las personas que registren su propuesta, o su respuesta en este caso. ¿Cuál es el nivel de medición de la forma en que midieron la temperatura preferida? A. Nominal, B. Ordinal, C. Intervalo. Respuesta correcta B, porque esta forma de medir los resultados en 4 categorías que están en un orden particular. Sin embargo, la distancia entre categorías adyacentes, por ejemplo, entre lotes más fríos y un poco más fríos, no es la misma entre cada par de categorías adyacentes. Este es un sello distintivo de una variable de escala ordinal, así que la respuesta correcta es B. Muy importante, ten en consideración, lee lo más básico de investigación. Yo te recomiendo el libro de Hernández Sampieri, es un libro que de hecho generalmente te lo propone como referencia oficial, pero es un libro que tiene muchas gráficas, muchos cuadritos muy didácticos que te van a ayudar justamente a aterrizar esos conceptos. Ya viste en este caso del profesor Acosta que
O sea, no te van a preguntar investigación, conceptos. O sea, por eso te digo, no basta con que tú leas solamente reactivos. O sea, es la clase de reactivos que debes leer. Otras guías, por ejemplo, te pueden poner reactivos pregunta-respuesta, pero no son esa clase de reactivos los que van a hacer. Estás viendo exactamente cómo es el planteamiento y es complicado, es complejo y es extenso. Entonces ten cuidado, ¿sí? Tienes que diferenciar qué sí debes de leer. Bien, finalmente, la misma cafetería repite el estudio, pero esta vez preparan el café a 7 temperaturas diferentes, cada una siendo exactamente 5 grados centígrados más caliente que la taza anterior. Piden a cada cliente que pruebe las 7 tazas e indique la taza que creen que está a la temperatura perfecta. Ahora, ¿cuál es el nivel de medición de la forma en que midieron la temperatura preferida? A, nominal, B, ordinal, C, intervalo o razón. Respuesta correcta C, porque esta forma de medir los resultados en 7 categorías tiene un orden particular. La distancia entre categorías adyacentes es siempre la misma, 5 grados centígrados. Si 0 grados centígrados representa una ausencia total de temperatura, aunque no sea así porque recordemos que existen las escalas menos de 0 y la escala Fahrenheit, justamente, bueno, es para fines del reactivo. Entonces esta sería una escala de razón. De lo contrario, es una escala de intervalo. Entonces respuesta correcta, C. Área 4, investigación educativa. Reactivo 2, completamiento. Muy bien, reactivos de completamiento de investigación educativa. Dice así: un docente en una escuela primaria rural detectó que hay alumnos que han perdido el interés por asistir a la escuela, a pesar de tener buen aprovechamiento. Se rumora que por ser hermanos mayores de familias numerosas, quieren desertar para trabajar y ayudarles a sus padres a subsanar la situación de pobreza en que viven. De acuerdo con la situación anterior, la acción que se debe realizar para establecer un proyecto de vida sano, seguro y acorde con su contexto es: A. Entregar a los alumnos en formato de un plan futuro para que llenen los aspectos solicitados, realicen las correcciones necesarias y lo integren a su portafolio de evidencias para que puedan observarlo cuando integren nuevas evidencias. B. Investigar sobre algunos empleos de medio tiempo en los que el alumno pueda trabajar sin abandonar sus estudios y entregar cartas de recomendación para que no tengan problemas por su edad e inexperiencia. Y C. Analizar con los padres de familia y con los alumnos la importancia de que continúen y concluyan con sus estudios, que reflexionen sobre lo que desean ser y hacer en un futuro y que necesitan. Entonces, respuesta correcta, C, justamente porque no es obligación de los niños, en este caso, trabajar. De hecho, también existe cierta prohibición, así que, bueno, mucho cuidado con esta clase de reactivos. La respuesta correcta es la C. Área 4, investigación educativa. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, reactivos de ordenamiento. Después de realizar un recorrido para identificar las principales plantas de la localidad, la profesora de segundo grado pregunta a sus alumnos: ¿cómo se alimentan las plantas? De acuerdo con la metodología por problemas, ¿en qué orden la profesora debe realizar las actividades que se enuncian a continuación para promover el aprendizaje correspondiente a su pregunta? Para fines del video nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, que dice que primero hay que hacer preguntas relacionadas con la situación planteada para que los alumnos expresen sus ideas de manera espontánea, seguido de analizar las ideas y explicaciones de los alumnos sobre cómo se alimentan las plantas, seguido de aprovechar los conocimientos previos expuestos por los alumnos para diseñar estrategias didácticas y finalmente propiciar el intercambio de puntos de vista de los alumnos y confrontar sus explicaciones con actividades experimentales. La respuesta correcta es la C. De acuerdo con la metodología por problemas, ¿en qué orden debe la maestra realizar las actividades que se enuncian a continuación para promover el aprendizaje correspondiente? Respuesta correcta B para fines del video, y dice que lo inicial es hacer preguntas relacionadas con la situación problemática planteada para que los alumnos expresen sus ideas espontáneas, seguido de analizar las ideas y explicaciones de los alumnos sobre cómo se alimentan las plantas, seguido de aprovechar los conocimientos previos expuestos por los alumnos sobre las plantas para diseñar estrategias didácticas y seguido de justamente propiciar el intercambio de puntos de vista de los alumnos y confrontar sus explicaciones con actividades experimentales y finalmente propiciar la comparación de sus ideas posteriores con las iniciales. Entonces en este caso pues nos están haciendo una especie de pregunta muy similar a la previa, pero bueno, sí cambia, entonces ten mucho cuidado y sería la respuesta correcta B. Área 4, investigación educativa. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, finalmente reactivos de relación de elementos de investigación educativa. Entonces nuevamente nos van a poner dos tablitas, en este caso el enfoque metodológico y un caso que es ficticio. Tú tienes que leer el caso y relacionarlo con el tipo de enfoque. Entonces para fines del video nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y dice así, que prácticamente para el enfoque metodológico, el ejemplo de caso que nos están dando, ¿sí? Recuerda, la opción correcta es la C,
Bueno, cuando es el enfoque metodológico cuantitativo, el caso que se relaciona es el que dice: seguimiento de egresados que mide la eficacia de una universidad para formar profesionales competentes. Se aplicó una encuesta a 670 egresados. Bueno, para el enfoque metodológico mixto, el caso es que hay una evaluación de la eficacia de un modelo de enseñanza de las matemáticas en alumnos de sexto grado. Se aplicó una prueba y un cuestionario de contextos a los alumnos y se observaron las clases, realizando una triangulación de la información. Para el enfoque metodológico cualitativo, el caso que nos plantean aquí es un estudio sobre construcción de identidad del docente de primaria. Se entrevistó a profundidad a 15 maestros y se observaron sus clases. Respuesta correcta, C. Muy bien, siguiente reactivo. Nuevamente nos van a poner unas tablas. Primero aquí nos van a indicar que hay que relacionar la etapa del desarrollo con el rasgo característico que le corresponda. Por eso yo te comentaba previamente en este video que es muy importante saber exactamente en qué fase del desarrollo neurológico y de la personalidad está el niño y saber cuáles son sus rasgos característicos. Así que dice así. Bien, la respuesta correcta es la C. Nos vamos directamente aquí a ver qué es lo que nos dice. Dice que la etapa sensorio-motora se va a relacionar con los rasgos que nos indican que el aprendizaje tiene lugar por medio de acciones. Se inicia la diferenciación entre personas, objetos y su reconocimiento como permanentes. La etapa preoperacional, su rasgo característico va a ser que predomina el egocentrismo. La percepción se caracteriza más por la centración que por la descentración. Los objetos perceptiblemente semejantes se clasifican como iguales. Ahora, en la etapa de operaciones concretas, nos va a indicar que, uno de los rasgos, o los rasgos más bien, es que la conversación es menos egocéntrica y más social. Hay descentración y reversibilidad. La noción de conservación se presenta en forma progresiva. Y finalmente, la etapa de operaciones formales, se va a relacionar en este caso con los rasgos de que las operaciones mentales se ejecutan tanto con las ideas como con las cosas, y las comparaciones derivan más de un contenido conceptual que de las cosas y los hechos. Entonces, respuesta correcta, C. Bien, en este caso dice así: del siguiente listado, seleccione las necesidades de educación media superior que satisfacen el marco curricular común. En este caso, ten en cuenta que Ceneval ya eliminó esta clase de reactivos de selección, pero nosotros te vamos a dejar bastantes para que también puedas practicar, porque, consideramos que eran reactivos muy buenos, porque tú tenías prácticamente que elegir de un listado, características del planteamiento que se te estaba indicando. En este caso son reactivos de ejemplo, no te los van a hacer así, pero para que lo tengas en consideración. Así que prácticamente, dice nuevamente: del siguiente listado seleccione las necesidades de la educación media superior que satisfacen el marco curricular común. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque, en este caso las necesidades era dar los elementos para quienes cursan la educación media y que puedan desempeñarse como los ciudadanos, y también responder a una buena parte de los estudiantes que buscan prepararse para el mundo laboral. Por ejemplo, evaluar el desempeño mediante distintas estrategias no se relaciona, y construir un ambiente escolar en el que se formen personas competentes tampoco. Así que respuesta correcta, A. Finalmente vamos a ver un reactivo más que tampoco te van a preguntar esta forma de selección, pero para que tengas en consideración que así se hacían los reactivos y que el planteamiento es lo más importante. O sea, lo que te planteen te lo pueden poner en cualquier formato, pero lo importante es el planteamiento. No son reactivos de pregunta-respuesta, son reactivos complicados, complejos, extensos, como pudiste ver. Y dice así: una línea del tiempo personal como la siguiente, elaborada por los propios niños de 6 a 8 años, favorece la construcción de qué nociones. Entonces nos ponen aquí una línea del tiempo, donde nos ponen diferentes años. Aquí prácticamente la referencia es el niño. Dice: yo nací en 1991, 92 aproximadamente. Mi tía nació, lo ponen en 1980. Mi mamá nació, lo ponen más o menos de aquí. Mi abuelo nació en tal, ¿sí? Entonces nos ponen esta línea y nos ponen justamente las nociones: espacio, tiempo, secuencia, cambio, permanencia, causa. Y en este caso lo que tenemos que hacer es elegir cuáles se están cumpliendo para este planteamiento. La respuesta correcta es la B, que nos dice 2, 3, 4, que es tiempo, secuencia y cambio. Bueno, entonces prácticamente estos fueron los reactivos que revisamos. Recuerda, este video prácticamente se enfocó en los reactivos. Si quieres ver el video completo que habla exactamente de cómo se conforma el eje Plus de Ciencias de la Educación y Pedagogía, puedes dar clic en la descripción de este video. Es un poquito más extenso, pero vale la pena verlo. En este caso los reactivos son así. Recuerda, manejamos 5 versiones de la guía: versión básica, la básica es la que tiene 200 reactivos y todos los temas desarrollados; la versión deluxe, que contiene 400 reactivos, los temas desarrollados; absoluta, que contiene 1000 reactivos; la versión suprema, que contiene 1500, y la versión magistral, que contiene
2000 reactivos, una barbaridad, pero prácticamente, bueno, pues es el mejor material que puedes obtener para poder practicar. En este caso, si te gustó el video, regálanos un me gusta y bueno, seguimos adelante con el video para la despedida. Te recuerdo, mi nombre es Rodrigo, fue un placer poderte ayudar y si te gustó el material, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y puedes contactarnos ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Telegram, como sea. Si estás interesado en alguna guía, si tienes dudas, preguntas, adelante, estamos a tu servicio.